Muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio de conexiones atornilladas. Vamos a determinar la resistencia de diseño Phi-CPN o Phi-RN. La resistencia permisible no la vemos en este curso, por lo tanto esta parte de aquí la vamos a eliminar. De la conexión tipo aplastamiento mostrada en la figura 12.1. El acero es A36, da el esfuerzo de fluencia 36 K6 y FU de 58 K6. Los tornillos son de 7 octavos de pulgada. Eso quiere decir que el diámetro del tornillo d-volt va a ser igual a 7 octavos de pulgada, ¿sí? Los tornillos son tipo A325, los agujeros son de tamaño estándar y las cuerdas están excluidas del plano de corte. Cuando las cuerdas están excluidas del plano de corte del primer video que está en este curso, revisamos en la tabla J3.2 que FNB va a ser igual, la resistencia al cortante de los tornillos va a ser igual a 68 K6 por el tipo del tornillo y por la forma de la conexión, K6 pulgadas cuadradas. Suponga que se consideran para el diseño las deformaciones en los agujeros de los tornillos. Entonces vamos a tener una placa de media pulgada, otra placa de media pulgada con la resistencia Phi-RN o carga última, con tornillos de 7 octavos de pulgada. El área es de 0.6 pulgadas cuadradas para cada uno. Ahorita vamos a ver de dónde sale en caso de que no lo especificara el ejercicio. Y viene la geometría de la conexión. Son 4 tornillos. Y tiene 3 desplazamientos de 3 pulgadas horizontales y verticales son 3, 6 y 3 pulgadas. Entonces, con esto vamos a arrancar el ejercicio. Voy a borrar la información que fui mencionando. Vamos entonces a empezar con este problema. ¿Qué es lo primero que me pide? Bueno, me pide la resistencia. Paso número 1. Paso número 1. Me pide Phi-RN. ¿Cuánto vale? Ahora, ya revisamos en tensión que podemos diseñar confluencia y ruptura en área efectiva o analizar confluencia y ruptura en área efectiva, y en este caso vamos a agregar ahora sí los tornillos dentro de esa revisión. Entonces, ¿qué revisiones vamos a hacer? Bueno, para poder resolver nosotros este ejercicio vamos a pasar por la revisión de la conexión atornillada. Vamos a irnos después con fluencia. Y paso número 4, ruptura en área efectiva. Una vez que terminemos con esto, vamos a terminar con nuestra conclusión en base a todo el procedimiento. Entonces, para declarar unas incógnitas o unas variables que tenemos por ahí para no tener, o más bien para tener toda la información que necesitemos a lo largo del procedimiento, vamos a necesitar de la siguiente información. Bueno, el acero A36 FY es igual a 36 KE6 y FU igual a 58 KE6. Esto lo podemos encontrar en la tabla 2-4 de su manual. Después, una vez clasificados los materiales, podemos hablar de los tornillos. Para los tornillos D-volt, en este caso el diámetro es 7 octavos de pulgada. Al momento de que dice que son nominales, entonces el diámetro con el que se van a barrenar va a ser el diámetro del tornillo más 1 octavo de pulgada, que en este caso sería igual a 1 pulgada. ¿Sí? Hablamos de que las cuerdas están excluidas del plano de corte, como lo mencioné hace ratito, y en base a
al otro video que tenemos, que ya está en YouTube y espero ya lo hayan revisado, revisamos que la resistencia para estos tornillos en esta condición es igual a 68 KS6. ¿Cuántos planos de corte hay? Bueno, vemos que solamente hay un plano de corte en la intersección de las dos placas, por lo tanto podríamos definirlo de una vez. Además, el número de planos de corte, NS, va a ser igual a un plano de corte. También importante para esta condición. Creo que con eso es toda la información que vamos a estar necesitando y arrancamos entonces con las revisiones. Aquí dije que era 2, vamos a revisar la conexión atornillada. Voy a reducir esto un poquito para que sea de forma más general. Y esto, ahí estamos. Entonces, paso número 2. Revisión de los tornillos. O bien de la conexión atornillada. Ya estamos. Entonces, para hacer la revisión de la conexión atornillada, vamos a tener nuestra formulita que viene en el formulario. Phi Rn igual a Phi por Rnb por el número de tornillos. ¿Cuántos tornillos tenemos? Pues en este caso tenemos, y vemos en el ejercicio que solo tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos, por lo tanto ya tenemos una variable. Number of volts es igual a 4 tornillos. Si gustan podemos dejarle su unidad, que serán 4 tornillos. Una vez que vemos esos 4 tornillos, vamos con la revisión, le voy a llamar 2.1. Revisión por cortante en los tornillos, que lo pueden revisar también en su formulario, donde Phi Rnb va a ser igual a Phi por AB por FNB por NS. Ya tenemos el número de planos de corte, que es 1, por lo tanto ahora solo necesitamos el área del tornillo. Ya me lo especifica, sin embargo lo pudieran calcular si no se les diera. El área del tornillo va a ser igual a pi por el diámetro del tornillo elevado al cuadrado dividido entre 4, que sería igual a pi por 7 octavos elevado al cuadrado dividido entre 4. Lo resuelven y esto le va a dar 0.601 pulgadas cuadradas, que aquel ejercicio lo iguala a 0.6 pulgadas cuadradas. ¿Y dónde venía este dato? Bueno, venía acá, pero ustedes también lo pueden calcular si ustedes gustan. ¿Sí? Seguimos adelante y vamos a sustituir ahora sí los valores, porque ya tenemos todos los valores para poder sustituir. Como hablamos de ruptura, Phi vale 0.75, el área de los tornillos 0.6 pulgadas cuadradas por FNB, que revisamos en la tabla J3.2, que FNB valía 68 kips sobre pulgada cuadrada, y esto lo vamos a multiplicar por el número de planos de corte, que en este caso es 1. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas se elimina, por lo tanto vamos a tener 0.75 por 0.6 por 68 por 1 igual a 30.6 kips. 30.6 kips por tornillo o sobre tornillo. Por cada tornillo va a aportar 30.6 kips y este es el resultado. Ese es el paso 2.1. Vamos con el paso 2.2. Paso 2.2 habla sobre el fallo de la placa por aplastamiento y le voy a poner aquí slash, o bien pudiera ser también fallo de la placa por cortante.
¿Y a qué se refiere ese fallo de la placa por aplastamiento o bien por cortante? Bueno, vamos a tener la formulita que viene en su formulario y ya me voy a brincar a la siguiente página. Phi RNB va a ser igual a Phi por 1.2 por LC por el espesor de la placa T por el esfuerzo último menor o igual que Phi por 2.4 veces el diámetro del tornillo multiplicado por el espesor T por FU. Esta es la formulita que viene en su formulario. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. En la siguiente página vamos a hacer la sustitución y la definición de las variables, donde aquí ya tengo preparado un pequeño diagramita porque lo vamos a necesitar para poder sustituir. Entonces aquí tenemos el diagramita, ahorita que lo necesitemos, vamos entonces a sustituir inmediatamente después, donde vamos a tener phi. En el caso, como estamos hablando de aplastamientos, rupturas o cortantes, entonces el factor phi sigue siendo de 0.75 por 1.2 veces LC. ¿Y qué es LC? Y esta definición sí es importante. LC habla de, voy a hacer un zoom a esta parte de aquí, y LC habla de la distancia libre entre barrenos. Este sería LC1, o bien de la distancia libre que pudiera haber entre el barreno y la parte exterior, y este pudiera ser LC2. Como tenemos toda la geometría y todo para poderlo calcular, ¿sí? Entonces tenemos 3 pulgadas y la mitad del barreno de un lado y la mitad del barreno del otro lado, y LC2 es 3 pulgadas menos la mitad de barreno de un lado. Entonces podríamos hacer aquí el ejercicio de, a un ladito, LC1 y LC2. LC1 va a ser igual a 3 pulgadas menos 1 pulgada. ¿Por qué 1 pulgada? Porque sería la mitad de un lado y la mitad del otro. Igual a 2 pulgadas. Y LC2, 3 pulgadas menos media pulgada igual a 2.5 pulgadas lineales. Por lo tanto, en este caso vamos a seleccionar el más pequeño. ¿Para qué? Pues para no considerar la mayor de las resistencias. ¿Y cómo lo vemos eso? Bueno, pues lo podríamos ver revisando la fórmula. Entonces, en este caso sería 0.75 por 1.2 por LC, que valdría 2 pulgadas. Si tengo un valor de 2.5, entonces sería mayor resistencia, que no sería el caso del fallo. Por el espesor T, bueno, el espesor de las placas, ambos es de media pulgada. Si alguna de las dos fuera menores, entonces se consideraría la menor de las dos. Por el espesor T, que vale media pulgada, multiplicado por FU, que vale en este caso 58 kip sobre pulgada cuadrada, por ser una 0 a 36. De igual manera, voy a seguir resolviendo sobre la misma ecuación. Aquí me iré del lado derecho, sin embargo, como no voy a alcanzar a poner las variables, voy a poner la segunda parte de la ecuación, que sería 0.75 por, ahora estamos revisando la placa por cortante, por 2.4, no tiene unidades, multiplicado por el diámetro del tornillo. El diámetro del tornillo son 7 octavos de pulgada, multiplicado por el espesor de la placa, que vale media pulgada, multiplicado por FU también, que vale 58 kip sobre pulgada cuadrada. Resolvemos ambos valores y vamos a tener para la primera un valor de 52.2 kips por tornillo, por cada tornillo, y 30.6 kip por cada tornillo. 45.7, y 45.7 kip por tornillo.
es kip por tornillo. Entonces, viendo la resistencia, tenemos 30.6, 52.2, 45.7. Entonces, la menor es 30.6 y fallaría la conexión atornillada por ruptura de corte en los tornillos. Seguimos adelante. Voy a continuar aquí para checar el paso número 1 de resistencia. Perdón. Para checar el paso número 2 de la resistencia de la conexión atornillada. 2.1, 2.2, vamos bien. Vamos con el paso número 2, donde phi Rn será igual a phi Rnb por el número de tornillos igual a 30.6 kip sobre tornillo multiplicado por 4 tornillos que ya vemos que teníamos, y esto va a ser igual a 122.4 kips. Vamos con la revisión número 3, que es de fluencia, que es la más sencilla, ¿no? Revisión de fluencia de la placa, donde phi Rn es igual a phi por el área gruesa por Fy igual a 0.9 por la placa. ¿Cuánto mide? Bueno, aquí la tenemos. Media pulgada por 12 pulgadas de alto, que sea media pulgada por 12 pulgadas de alto, multiplicado por Fy, si es a 0.36, vale 36 kip sobre pulgada cuadrada. Multiplicamos 0.9 por 0.5 por 12 por 36 igual a 194.4 kips. Menores que 122.4, por lo tanto fallaría por la ruptura de los tornillos a 122.4 kips. Revisión número 4, también muy sencilla porque ya la saben hacer. Lo voy a hacer aquí en el color azul. Revisión número 4, ruptura en área efectiva. Ruptura en área efectiva, tenemos unas formulitas que eran phi Rn igual a phi por AE por FU. Tenemos que AE es igual a U por AN, donde U es igual a 1 menos, perdón, en este caso sería igual a 1 porque aplica el caso 1 de la tabla de 3.1. El área neta era igual a el área gruesa menos la sumatoria de D por T más la sumatoria de S cuadrado T entre C cuadrado T entre 4 veces G, donde como no está el 3 bolillo, este valor es 0 y solo nos quedamos con la primera parte. Ya teníamos el área gruesa de nuestra sección o de nuestra placa. El área neta va a ser igual al área gruesa, que vale media pulgada por 12 pulgadas de placa menos ¿cuántos barrenos? Aquí solamente tenemos un solo caso, donde vamos a quitar este plano de aquí en la ruptura de área efectiva, por lo tanto estamos quitando menos 2 barrenos multiplicado por el diámetro, que vale 1 pulgada, multiplicado por el espesor T, que vale media pulgada. Entonces tenemos 6 menos 1, 5 pulgadas cuadradas de área neta en tensión. El área efectiva va a ser igual a U, vale 1 por 5 pulgadas cuadradas igual a 5 pulgadas cuadradas. Y calculamos la resistencia, que va a ser igual a 0.75 por 5 pulgadas cuadradas por 65 kip sobre pulgada cuadrada. Resolvemos, 0.75 por 5 por 65 igual a 243 kips. Por 5 por 65, 243 kips. Con esto sacar el ejercicio. No va a fallar por ruptura, no va a fallar por fluencia, va a fallar por
ruptura de bloque de corte, y con esto terminamos nuestro paso número 5 y la conclusión. Entonces continuamos con el paso número 5, la conclusión, donde entonces la resistencia va a ser igual a phi Rn igual a 122.4 kips y falla por resistencia al cortante de los tornillos. O sea, ¿qué pasaría? Pues los tornillos se verían cortados en el plano de corte con una resistencia de 122.4 kips. O sea, no alcanza la ruptura en área efectiva, no alcanza la fluencia, falla antes por la conexión en su condición de resistencia corte del tornillo. Y esto será la conclusión. Muchas gracias por su atención, compañeros.